Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa Detrás del Puesto. En el día de hoy vamos a entrevistar a Joaquín Salgueiro, el vicepresidente de Organfur, la central de cruceros más grande de Argentina. Vamos a estar charlando de turismo, de innovación, bueno, obviamente de todo lo que es el mundo de los cruceros y bueno, de cómo es ser vicepresidente de una empresa como Organfur y qué es lo que hace exactamente esta compañía. Así que bienvenidos al programa y bienvenido Joaquín, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿ustedes? Todo muy bien, gracias. Muy bien, contentos de tenerte acá. Antes de comenzar, les quería decir que este programa está auspiciado por Report, la plataforma de información para profesionales del turismo. Así que muchas gracias Report por hacer posible este programa. Y ahora sí, Joaquín, para comenzar, vamos con la primera pregunta. Queremos saber qué significa ser VP, vicepresidente de Organfur, y qué es Organfur exactamente. Bueno, voy a empezar por la segunda, que es Organfur. Organfur hoy, como ustedes dijeron, es la empresa comercializadora de cruceros más grande de Argentina. Originalmente surgió como una empresa de representaciones. Lo que nosotros hacíamos en un momento muy particular, el turismo, que fue allá por el 78, 79. Lo que hacíamos era conseguir contratos con compañías internacionales para representarlos y hacer la distribución en Argentina. En este, por ahí, momento de la historia del turismo, por ahí para hacer un pago había que hacerlo por Telex, hacer una reserva, por ejemplo, los cruceros tenían cada salida y cada cabina era un libro y se anotaban los nombres de los pasajeros con papel y lápiz, y si un pasajero se cancelaba o algo se borraba con goma. Y desde ese momento del turismo venimos nosotros. Entonces, originalmente nosotros representamos distintas compañías, compañías de trenes, aerolíneas, compañías de cruceros. Allá por los 90 nos decidimos a trabajar como representantes de Royal Caribbean, abandonamos el resto de nuestros negocios para dedicarnos ya de lleno a los cruceros, representando a Royal Caribbean y al holding de la empresa, que también incluye Celebrity y Azamara. Y llegando a la pandemia, nosotros decidimos abrir nuestro modelo de negocios y más allá de representar compañías, dejamos de ser como una compañía de representaciones para ser un distribuidor mayorista y minorista, incorporando todas las compañías de cruceros y obviamente vendiéndolas a través del canal mayorista y minorista. En cuanto a qué significa mi rol, bueno, es un poco todo, ¿no? Particularmente Organfur tiene dos núcleos, tiene un núcleo comercial que lo ocupo yo, que es básicamente manejo tecnología, manejo la parte comercial y manejo la parte de marketing, y mi socio maneja la parte de operaciones, grupos y administración. En mi caso particular es ser líder, es siempre estar buscando la expansión de la empresa, buscar oportunidades, entender el contexto en el que estamos, ya sea económico a nivel país, ya sea a nivel industria, ver qué oportunidades nos presentan las navieras con las que trabajamos y cómo está el mercado preparado para eso. Después de eso es armar equipos, rodearnos de gente muy capaz. Somos empresas de servicios, entonces básicamente el valor de nuestra compañía está en el trabajo que hacemos todos los días, entonces creo que armar buenos equipos con buenos colaboradores es todo. Y bueno, para mí el liderar este equipo, este plantel y este proyecto, para mí es todo un orgullo. Mira, increíble. Para entender un poco más, si yo entro, por ejemplo, a una página que vende pasajes de cruceros, ¿le estamos comprando a Organfur? Eh, Puede que sí, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunas compañías. Primero, hoy muchas empresas OTAs, es difícil encontrar OTAs que hoy vendan cruceros. En un momento lo hacían previo a la pandemia y después es algo que no volvió. Uno de los motivos es que la tecnología para poder hacer reservas es muy compleja y muchas veces estas agencias se dedican más a desarrollar otras verticales, como sea autos, hoteles, vuelos o lo que sea, pero los cruceros quedaron un poco apartados. Entonces, esto generó, como decía recién, un contexto de oportunidad porque el pasajero ya no está yendo a la OTA, entonces va con su agencia de viajes o directamente con nosotros. Nosotros tenemos un canal muy fuerte de agencias de viajes, entonces puede ser que vos compres un crucero, una agencia de viajes que a su vez me lo está comprando a mí. Así que Claro. la respuesta es sí. Perfecto. Bueno saberlo. Entonces vos
vendés los tickets de los cruceros y gestionás sus reservas. ¿Se puede decir eso? Sí, porque nosotros independientemente si el pasajero nos compra a nosotros o le compra a la agencia, para ponerlo más o menos, el 70% de nuestra producción es a través de agencias de viajes. Entonces nuestro canal principal de ventas es agencias de viajes. Hay pasajeros que nos quieren comprar directamente a nosotros y por eso lo ofrecemos, pero principalmente trabajamos con agencias de viajes. Y, por ejemplo, ¿qué implica? Bueno, implica tomar las reservas, implica dar el asesoramiento correcto, dar las instrucciones para que los pasajeros puedan hacer los check-in, dar información acerca de visados. Por ejemplo, hay cruceros que son muy fáciles. Yo para embarcar de Buenos Aires a Brasil y Uruguay necesito el DNI, pero por ejemplo, si quiero hacer una excursión por el sudeste asiático, capaz que no son las mismas visas, o un crucero por Medio Oriente. Entonces, es darle el asesoramiento en todo momento y, por supuesto, dar soporte para cambios. A veces las navieras pueden cambiar un itinerario y es informarlo. A veces puede ocurrir algo y no todos los pasajeros de la reserva viajen, entonces hay que hacer las modificaciones. Entonces, sí, es todo el dominio de la reserva lo tenemos nosotros. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y en Argentina, digamos, vos das la cara por los cruceros en este caso, o funcionás como algo más independiente y solo te encargás como de esa comercialización, o por ejemplo, vos elegís cómo comercializar esos tickets en Argentina. Por ejemplo, no sé, una naviera tiene una estrategia global de comercialización, vos sos el que traslada eso a Argentina, o funciona más de una forma independiente. Bueno, acá hay muchos tipos de proveedores. Por ejemplo, en el caso de Celebrity y Azamara, somos representantes exclusivos en la Argentina. Okay. Hoy somos la única empresa que tiene un contrato para poder comercializar el producto en la Argentina. Entonces, al ser yo el único canal, muchas veces tengo que consensuar la estrategia con la naviera, porque la naviera por ahí tiene una iniciativa y la quiere hacer, y yo tampoco la puedo impedir. Generalmente las navieras, una de las cosas que a mí más me gusta es que traen iniciativas de todo el mundo. Hay algo que pudo haber funcionado en Hong Kong, algo que pudo haber funcionado en Singapur, en Holanda. Entonces, algo que tiene apasionante este mundo es que nosotros vamos a conferencias globales donde invitan a gente de todos los países y muchas veces se comparten best practices. Entonces, con estas buenas prácticas también uno va adquiriendo conocimientos un poco de todo el mundo, más los que tiene la naviera en Estados Unidos. Entonces, muchas veces se da una mezcla de enfoques, porque es importante mirar la Argentina. Acá es muy difícil desde Estados Unidos trazar una estrategia y que fluya y que sea exitosa, pero también es muy valioso para nosotros el conocimiento de la naviera. Entonces tiende a ser una estrategia que se consensúa principalmente. Después, Royal Caribbean, soy representante, no exclusivo. Y bueno, trabajo un poco de la misma manera. Y después hay empresas que tienen oficina en Argentina, como es el caso de Costa y MSC Cruceros, que ellos tienen su propia oficina en la Argentina y son ellos más los responsables de impulsar esos productos o definir la estrategia de cara al mercado. Pero para las navieras que tienen un mercado más internacional, saliendo desde Miami, desde Europa, Asia, Alaska o incluso Antártida, ese tipo de navieras generalmente terminan consensuando la estrategia con nosotros. Ahí va. Bien, perfecto. Genial, ahora que entendemos un poco el contexto de qué hacen y demás, contanos un poco de vos, cómo arrancaste, qué estudiaste, cuál fue tu primer trabajo, cómo son tus inicios de carrera. Bueno, yo terminé el colegio, la verdad que por ahí en ese momento no sé si estaba con ganas de estudiar, así que empecé a trabajar en Organfur, es una empresa familiar, empecé de cadete. Y bueno, parte de a veces, allá por el 2006 fue esto, parte de esto es aprender a trabajar, aprender a respetar un jefe, aprender a cumplir un horario, aprender a manejarte en el centro. Yo viví toda mi vida en San Isidro, entonces a moverte solo, a cumplir con las tareas que se me asignaban. Pero bueno, después rápidamente pasé a ventas. Entonces mi primer trabajo dentro del rol comercial fue visitar agencias. Entonces yo iba agencia por agencia, les llevaba en ese momento... Era muy importante hacerle las vidrieras a las agencias. Si miramos el centro hace 20 años atrás, íbamos a ver 1 millón de agencias de viajes con su vidriera, y ahí la disputa era quién va y le pone el cartel para que el pasajero lo pida. Entonces eso era muy importante, algo que hoy parece ya insignificante, pero en ese momento era central. Claro. Y a llevar catálogos, porque el pasajero llegaba y esperaba en la sala de espera hasta que lo atiendan, y lo que tenía eran catálogos, y capaz que eso lo inspiraba un viaje. O sea, es impresionante cómo ha cambiado la forma de comercialización. Totalmente. Qué sé yo, la verdad que es haber vivido eso, una etapa, y esta etapa son 2 mundos diferentes. Claro.
Después estuve en ventas al teléfono, con cotizaciones y reservas. Empecé a estudiar la carrera de turismo en la Universidad de Palermo y después llegó un cambio en mi vida donde por ahí quise cambiar de rubro y abandoné el turismo por un tiempo y empecé a estudiar comercio exterior en la UCES, que para mí me dio una formación excelente. O sea, yo al menos estoy muy agradecido a la formación, a la lectura de la Argentina, a la formación de negocios sobre todo, porque no lo vi como algo teórico, digamos, como una carrera teórica, sino una carrera 100% práctica y pragmática y resolutiva de problemas. O sea, trabajar en comercio exterior en Argentina no es fácil, tiene sus complejidades, cambia la normativa muchas veces y hay que tener cierta picardía y astucia para hacer buenos negocios en comercio exterior y creo que la UCES me la dio. Y también trabajé en comercio exterior, tuve un tiempo trabajando, exportando principalmente manzanas y peras a Rusia y Europa, Rusia como principal mercado. Y fue una etapa muy linda, también muy desgastante porque el comercio exterior es poco grato a veces. Muchas cosas fallan, a diferencia de mi industria de hoy. Yo hoy a un pasajero le vendo un crucero y prácticamente no tengo incidencias, no tengo problemas. Comercio exterior, cada operación tiene un problema. O es por la aduana, o es por un paro, o es porque el barco tenía pocos containers y dio la vuelta en Brasil y te lo dejó en Brasil y lo tenés que ir a buscar. Entonces, esto es de día a día y un poco, si bien me encantó la carrera, la disfruté mucho y disfruté mucho mi trabajo en comercio exterior, llegó un momento que para mí fue una bisagra que es, no puedo estar con un Nextel el fin de semana. Claro. Estar el domingo con el Nextel no te relajás nunca, estás en estado de alerta todo el tiempo. Claro. Y además el turismo a mí me gustaba mucho, me apasionaba y en ese momento se abrió una oportunidad en Organfur para liderar un equipo de ventas, me llamaron, yo ya tenía experiencia, ya había trabajado 2 años ahí y bueno, ahí en el 2013 decidí volver a Organfur liderando un equipo de ventas. Bueno, estuve liderando un equipo de ventas cerca de 1 año y en ese momento propuse armar un departamento de marketing porque no teníamos departamento de marketing, era todo ventas. Claro, qué loco. Sí, en el 2013 era todo ventas, recién empezaba a haber algún tipo de comercialización digital, recién empezábamos a hablar de lo que era Google o las redes sociales, había como una intención muy tibia dentro del sector, capaz que ahí sí ya estaba a despegar, ya estaba empujándose al mundo, en ese momento creo que era Asatec. Y bueno, en ese momento yo propuse liderar un departamento de marketing, entonces de ventas pasé a marketing y me ocupé de toda la parte digital. Para entender la parte digital era empezar de cero. Contratamos agencias de publicidad, no nos quedamos conformes con el trabajo porque capaz que yo tenía un nivel casi obsesivo en el control de las campañas y finalmente, bueno, dejamos de trabajar con todas las agencias y dije, armo una campaña yo y lo aprendo a hacer porque necesito entender lo que estoy haciendo. Si no me dicen cualquier cosa y no sé ni por sí ni por no qué está bien y qué está mal. ¿Y ahí cómo fuiste aprendiendo cómo hacer eso? ¿Cómo te formaste o cómo te rodeaste de un equipo que te lleve a hacer eso correctamente? Bueno, contraté un consultor que me ayudó mucho, que él hacía todo lo que era posicionamiento SEO, pero tenía una visión global de marketing muy interesante. Entonces, para mí, en ese momento, era una de las personas que yo conocí que más sabe de esto. Y empezamos a trabajar en equipo y fuimos armando campañas juntos. O sea, las campañas me las iba supervisando él. Llegó un momento que ya tenía un dominio de campañas muy ágil, sobre todo lo que es Google, que en ese momento para nosotros fue muy importante. Y empezamos a trabajar mucho sobre la generación de consultas. Nosotros trabajamos para abastecer a la demanda que nos llegaba. Pero en ese momento Organfur, era una empresa todavía muy mayorista y no tenía un equipo de venta directa muy grande. Entonces no teníamos mucha... Nosotros en ese momento, nuestra mayor inversión era en avisos del diario. Claro. Cosa que hoy ya tampoco existe. Cambió totalmente. Ya el suplemento turismo no existe más. Entonces cambió totalmente. Entonces fue todo un proceso convencer a los directores, a los socios de la empresa para decirle... Es muy difícil decirle a un empresario que tiene 30 años manejando una empresa, que surfeó la hiperinflación, que surfeó el efecto tequila, que sufrió el corralito y que pasó por todo eso, decirle con 26 años, 27 años, yo tengo una idea mejor. Y todo se fundamentó siempre con datos. Y lo bueno de la pauta digital y el marketing es que hoy todo es muy traqueable, entonces se elimina la subjetividad por completo. Total. Yo le imagino, además de que es difícil decírselo, también era algo muy nuevo para ese momento y que
que capaz no había tanta experiencia y como que es probar un mundo nuevo y después eso, capaz después se puede probar con datos que funcionó, pero llevarlo a cabo por primera vez debe ser duro porque eso Sí. era como muy nuevo. Si hoy me Sí. dice algo muy nuevo para probar, digo, che, no sé si lo probaría. Ya hoy es difícil convencer a alguien de eso, así que ni me imagino hace 10 Totalmente. años o más. Es que siempre en el mundo pyme es lo que yo siempre llamo Don Mario, que es la persona que surfeó tantas crisis, que es la empresa familiar, que por ahí en la empresa el directorio son sus hijos, pero por un lado a veces son directores y a veces son hijos, entonces se dan dinámicas complejas. Entonces yo lo que creo que para Argentina, que es el país de la empresa familiar, creo que lo que es central siempre es buscar la objetividad, apoyarse en datos, en datos, en objetividad. Acá eran estas visitas, estas consultas, ponemos esto, vuelve esto, vendemos esto. Entonces, dentro de ese esquema, al menos mi formación en comercio exterior, siempre, al menos mi tesis, se basó todo en objetividad, en datos, en proyectos de internacionalización de una empresa. Y todo tiene que ir sobre datos. Al menos eso es lo que yo creo. Soy un fiel creyente y mis equipos tienen que trabajar bajo esos parámetros porque si no, no puedo trabajar con una persona que se apoya en la subjetividad. Claro. Y ahí, bueno, pasé a manejar todo lo que es marketing y tecnología. Y empezamos a desarrollar nuestra plataforma, que lo había empezado mi socio y yo le di continuidad para hacerlo una plataforma bien simple, bien fácil. Y bueno, después de marketing pasé a gerente comercial. Y después en el 2015, si no me equivoco, fin de 2015 ya pasé a socio y director. Mirá, tremendo. Sí. Toda una vida. Es que todo es en base a resultados. O sea, cuando uno va con resultados, que es, si yo tuviera que darle un consejo a alguien que es una persona joven que va a una empresa, es no tener miedo. O sea, lamentablemente cuando uno toma una posición jerárquica, Sí. espera que tome decisiones y decisiones correctas. Siempre uno se puede equivocar, no todas las decisiones le salen bien a todo el mundo, eso no existe. Pero yo creo que, por decirlo de una manera cotidiana, hay que tener pelotas, pedir la pelota y jugársela con bases y fundamentos objetivos, ¿no? Pero es pedir la pelota y tratar de implementar las ideas, porque yo veo mucha gente que, o me ha pasado trabajar con muchos colaboradores que tenían ideas, pero por ahí no vocación de implementarlas. Y yo creo que justamente acá hay que ser un implementador. Es algo que las empresas necesitan, es algo que estas empresas familiares que muchas veces necesitan reinventarse, porque volvimos a hablar que cuando empezó Organfur, las reservas se hacían con lápiz negro y goma. Claro. Y después era poner carteles en las vidrieras y después era tener una buena posición en Google y un buen posicionamiento orgánico y hacer una página ya ni siquiera atractiva para el pasajero, sino que atractiva para Google, porque Google pasa un robot y detecta quién es relevante y quién no. Entonces creo que al menos alguien, un profesional que está en una empresa, creo que es importante la vocación de implementar también. Porque ideas surgen muy buenas. Me ha pasado estar con colaboradores que tenían ideas muy buenas. Lo que pasa es que hay que pedir un presupuesto, implementarla y medir cómo fue. Muy buen consejo. Ya te íbamos a pedir varios, ya tiraste ahí el primero. Otra pregunta que teníamos es, que le hacemos a todos los que vienen acá detrás del puesto, es ¿cómo es un día tuyo hoy? Ya habiendo pasado todo esto que contabas en Organfur, hoy, no sé, hoy por ejemplo, bueno, en estos días, ¿cómo es desde que empezás a trabajar hasta que terminás? ¿Cuáles son tus tareas? Pasa mucho acá que nos cuentan que son más de reuniones, que son más alto nivel. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, la Argentina tiene un contexto muy cambiante, entonces a veces la respuesta puede ser volátil según el mes que me preguntes. ¿Qué es lo que trato de hacer yo? Yo trato de no tener un papel en el escritorio. Trato de que todo lo que pueda hacer una persona, lo haga una persona, otra persona. Un CEO tiene que hacer lo que nadie más puede hacer. Trato de partir de esa premisa, entonces tengo que tener un equipo en el cual pueda delegar. Para eso es rodearse de colaboradores que sean muy capaces. Y uno de los secretos de Organfur es yo creo que tengo un equipo que es inmejorable. Creo que de hecho nunca tuvimos tan buen equipo. Entonces, ¿cómo es mi día hoy? Bueno, ahora me acabo de romper el hombro el fin de semana, pero lo que hago a la mañana es salir a remar. Salgo a remar a la mañana, eso ya me da una energía diferente para encarar el día. Es algo que disfruto mucho, el contacto con la naturaleza. Después ya tengo todo el día para estar en la oficina, en reuniones y a veces también hay que tener una descarga del estrés y para mí salir a remar es algo que ya me hace encarar el día diferente. No. Después trato de estar muy cerca a los colaboradores míos, a la gente que trabaja conmigo, trato de escuchar lo que piensan, trato de dar espacio para tener sus propuestas. Trabajo mucho con los proveedores, justamente para detectar oportunidades, para promover ideas, para proponer iniciativas.
trato de estar hablando con gente todo el tiempo y muchas veces también tratando de analizar información. O sea, de sentarme, de hacer un buen análisis y tratar de tener la mayor certeza posible sobre el escenario en el que estamos parados. Muy bueno. Ok, y bueno, ahí hablabas un poco de el equipo que te rodea, de la importancia de delegar. ¿Cómo es el equipo de una empresa como Organfur? ¿Cómo se estructura? Y también me interesa saber cómo se te ve alguien con muchas ganas, cómo confías en esas personas en las que delegás y cómo te quedas tranquilo vos de que las cosas están yendo bien. Yo creo que un CEO que no delega se equivoca. Y de hecho creo que un CEO se tiene que rodear de gente que lo complemente, no que repita sus mismas características, sus mismas virtudes. Claro. Creo que uno tiene que estar rodeado de gente que lo cuestione, que lo desafíe. También hay que preparar el ámbito para que nadie tenga miedo de desafiarte, ¿no? Claro, Porque si sí. uno es terminante, es bravo, si uno es muy duro con un error, si alguien, como yo decía, creo que yo cuando era chico me gustaba pedir fondos de marketing, hacer una iniciativa, medirla y después demostrar que salió bien. Pero también tengo que ser tolerante si sale mal. Entonces trato de empoderar de alguna manera a mi equipo para que se anime a tomar decisiones. Y hoy eso lo que hace es que uno no tenga que estar en microdecisiones y que uno simplemente tenga que estar viendo que los equipos trabajen de forma correcta, que vayan desarrollando bien su trabajo, sus tareas, que vayan cumpliendo sus objetivos. Si no es así, es ser un colaborador más. Claro. Cuando yo hablo con mi equipo, muy rara vez me ha tocado decir, soy tu jefe y porque yo digo es de otra manera. Claro. Generalmente tiendo a llegar a un consenso. Pero para mí es muy importante que las ideas surjan de abajo. No que toda la estructura esté esperándome a mí o dependiendo de mí. Porque eso me permite a mí llevar Organfur a otro lugar. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero algún día internacionalizarla, quiero llegar a más clientes, quiero comercializar más navieras, abarcar diferentes segmentos, tener más productos. Entonces, si yo estoy en el día a día de Organfur no va a crecer ni se va a expandir. Entonces creo que tengo un amigo, por ejemplo, que me dice, quiero estar en nuevos proyectos, quiero estar en la expansión, pero estoy en el día a día. Entonces, si estamos en ese rol, estamos en una empresa que no está evolucionando, no está creciendo. ¿Mm? Sí, totalmente. Sí, se genera como ese círculo virtuoso. El día a día empieza a caminar solo, vos podés proyectar en cosas más a futuro y bueno, ahí como que empieza a girar la rueda, ¿no? Sí, y esto es atractivo para los equipos porque también surgen nuevas oportunidades y nuevas posiciones. Claro. Entonces, no es lo mismo estar en una empresa que crece que en una empresa que se está estancando, que se está achicando. Nosotros estamos en un mundo donde la intermediación va a tender a ir desapareciendo o a ser menos relevante. Entonces, tenemos que pensar, a ver, no es lo mismo ser una empresa que se está expandiendo que puede estar yendo a otro mercado. Entonces, yo puedo tener una persona que pueda ser jefa de ese mercado en otro país. O jefa de una región. Entonces es importante por ahí tener proyectos nuevos. Si no es una empresa estática, y yo particularmente al menos no me siento cómodo en la misma posición mucho tiempo, y me parece que está bueno que la empresa se expanda también para que los colaboradores tengan la motivación del día de mañana crecer en la empresa. Algo que también es importante, por ejemplo, así como yo les conté, yo en Organfur empecé de cadete y terminé a ser CEO de la empresa. Mi socio empezó de vendedor y terminó siendo director también de operaciones y administración, también pasó por la dirección comercial. Las personas que empezaron se formaron en ventas, pero al haber nuevas posiciones, nuevas jerarquías, nuevos proyectos, también tengo gente que me está pidiendo esos nuevos proyectos. Por eso creo que armar un buen equipo es importantísimo. Totalmente. Totalmente. Está buenísimo lo que contás. Y bueno, entonces, para alguien que quizás como yo, que me queda un poco ajeno cómo funcionará una empresa como Organfur, cómo se estructura, cómo es la operación del día a día. Bueno, Organfur tiene 2 núcleos. En verdad tiene un directorio donde somos 4 socios. Básicamente 2 estamos en el día a día. Después, por otro lado, tengo, por mi parte, por la parte que yo manejo de la empresa, que es tecnología, marketing y comercial, tengo un jefe de venta directa, una jefa de reservas, una jefa comercial de agencias, que es la que busca nuevos clientes en el mercado de agencias de viajes, y una jefa de marketing, que se ocupa de toda la comunicación. Entonces yo trabajo con 4 personas, trato de distribuirme, por decir, dividir mi cabeza en 4 días, y un día para avanzar en tecnología, que es otra parte, que es otro equipo que comando, pero es externo a Organfur. Son proveedores que trabajan para nosotros y bueno,
trabajo con ellos como si fueran colaboradores internos casi. Entonces divido un poco mi tiempo en eso. En la parte de operaciones tenemos una jefa de administración, un jefe de operaciones y una persona responsable de grupos. En total seremos unos 36, 37 personas. ¿Y qué hace este equipo de tecnología que comentás? ¿Hay innovaciones en el mercado? Sí, sí, nosotros, uno de los principales diferenciales que nosotros tenemos es la tecnología. ¿Por qué hoy Reganfur, cuál es la explicación de que nosotros seamos la central de cruceros número 1 en el mercado? Y probablemente en América Latina, sacando México y Brasil, que son mercados de otras proporciones, es porque nosotros logramos unificar todos los lenguajes de todas las navieras en una sola plataforma. Entonces, un agente de viajes naturalmente tenía que llamar a un proveedor por Royal, a un proveedor por MSC, un proveedor por Costa, un proveedor por Norwegian, un proveedor por Princess, qué sé yo. Y en Reganfur tiene una solución en un mismo lugar. Tiene un solo comercial, tiene una persona de confianza que lo atiende siempre. Lo mismo de cara al pasajero directo. Y eso es algo que las agencias lo valoraban. Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a estar pensando más desde el lado de la oferta, porque yo era representante de compañías navieras. Entonces, si la compañía decía, saco la promoción del 30% de descuento, entonces yo me daba vuelta al mercado y le decía 30% de descuento. Claro. Entonces, cuando nosotros decidimos discontinuar la exclusividad con Royal Caribbean, empezamos a pensar desde la demanda, de qué están necesitando las agencias de viajes, porque había un eslabón que nosotros lo notábamos algo deteriorado o perfeccionable. Entonces, en la pandemia, que tuvimos mucho tiempo para reflexionar, pensar y desarrollar tecnología, porque tuvimos facturación cero por muchos meses, decidí avanzar fuerte en lo que es tecnología. A ver, en la pandemia fue una situación muy complicada, fue ir desprendiéndose de fondos mes a mes durante 20 meses. Pero bueno, fue una inversión en tecnología que fue lo que nos dio las ventajas competitivas que tenemos hoy. De hecho, además de esto, Reganfur exporta tecnología a otros mercados. O sea, el motor de reservas que generó, para mí es la mejor solución que hay en el mercado, al menos a nivel habla hispana, y nos da una ventaja competitiva muy grande. Nos hace tener un equipo más corto, más chico, más compacto, y poder dedicarnos a procesos menos operativos y más comerciales. Entonces, principalmente a nivel innovación es eso, y es una gran solución de cara al mercado. O sea, la pandemia, que para el turismo fue una crisis tremenda, donde estaba todo parado, vos viste una oportunidad. Y a ver, tenía tiempo, nunca tuve tiempo. Claro. Entonces, Claro. sí, vi que la solución iba por ahí, iba con una propuesta de valor agregado bien definida, en parte por la tecnología, en parte por el servicio que brindábamos. Hay muchas agencias de viaje que dan buen servicio, muchos mayoristas que dan buen servicio, pero la tecnología la logramos nosotros solos. Si nos ponemos a pensar, ni Despegar vende cruceros, por una complejidad tecnológica. Al mundo no tiene integrado cruceros por una cuestión de complejidad tecnológica, y eso fue un rompecabezas que Reganfur pudo resolver, y que no hay empresas que brinden esta solución. Al menos no existen. Siento que marcamos un camino. De hecho, nosotros nos definimos como el primer consolidador de cruceros, que es la empresa que consolida todas las propuestas en un solo lugar, porque esa figura no existía. Parece absurdo que estamos en el 2025 y que estemos diciendo esto. No pudimos hacer que 5 sistemas se homologuen en un único lenguaje. ¿Y cuáles son esas cosas que sí que son tan complejas que es difícil unificar que ustedes lo hicieron? Bueno, no todas las compañías incluyen lo mismo. Hay empresas que tienen parte de la tarifa que por ahí se comisiona todo, hay otras que no, hay unas que incluyen propinas, otras que incluyen bebidas. En un momento tuvimos un festival de impuestos en Argentina donde, no sé si recuerdan, pero cambiaban todos los días los impuestos al dólar tarjeta o al dólar turista, que la percepción, que el impuesto país, que aplica sobre una base, sobre otra base. Entonces, desarrollamos un sistema para lograr pricing que era elástico y básicamente a prueba de la Argentina, digamos. O sea, era a prueba de lo que sea. Claro. Entonces, por eso, en el momento de exportar tecnología, la tecnología desarrollada en Argentina puede resolver cualquier problema que hay en cualquier lugar de América Latina, que son problemáticas mucho más simples. Es una cuestión de lógica matemática. Muy bueno. Así como muchas veces se dice que los argentinos estamos súper adaptados, por eso cuando salimos al mundo nos va bien y todo eso, bueno, pasó lo mismo con su sistema, un poco. Es que yo creo que sí. A ver, llega un momento que con las herramientas que tenés que construir. Nosotros en un momento yo tuve una enseñanza muy grande
porque estuvimos en Royal Caribbean, creo que era 2016 o 2017, y vino el presidente de Royal Caribbean, nos dio una charla, nos explicó dónde iba la compañía, nos mostró que iban a sacar muchísimos barcos nuevos, que se venía un barco, el más grande del mundo, de acá hasta, no sé, por los próximos 10 años, iban a sacar al barco más grande del mundo uno atrás del otro, y que iban a innovar, y que iban a dominar el mercado chino, y que iban a hacer un montón de cosas. Y termino la charla diciendo, ustedes trabajan con nosotros hace muchos años, no los necesito ni para hacer reservas ni para cobrar. Lo que necesito que ustedes se pregunten es qué valor agregado me van a aportar, porque para esto no los necesito. Fue un mensaje muy duro para el momento, nos fuimos preocupados, no nos fuimos contentos. Sí, es duro el mensaje. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que hizo Organfur? Con mi socio nos miramos, nos fuimos a almorzar y dijimos, tenemos que hacer todo lo que ellos no puedan. Por ejemplo, Royal Caribbean desde Miami, ¿puede financiar? No. Nosotros tenemos que financiar. ¿Ellos pueden cobrar pesos? No. Nosotros sí. ¿Ellos pueden agarrar y vender muchas compañías? No. Nosotros sí. Entonces empecemos a trabajar. ¿Ellos venden con vuelos? No. ¿Ellos pueden vender con un auto, con una asistencia al viajero? ¿Pueden negociar localmente? ¿Pueden? No. Bueno, nosotros sí. Entonces vamos a trabajar para no hacer el mismo trabajo que hace la naviera, sino para agregar capas de valor a la propuesta de valor que ya tiene la naviera. Claro. Entonces lo que nosotros quisimos ser es un socio perfecto para las diferentes compañías navieras que vean en Organfur un socio estratégico y ser una solución también de cara al cliente. Entonces, ser ese eslabón que nosotros sentimos que faltaba en un momento, que por eso en la industria de cruceros, algo que conversábamos antes de empezar, es que los cruceros están en auge, se habla cada vez más de cruceros. Sí, totalmente. Y eso de alguna manera creo que Organfur ha tenido un rol central, porque ha hecho que las agencias tengan más vocación de vender cruceros, de ser más protagonistas, de no tenerle miedo al producto, de encontrar negocios en la comercialización de cruceros. Y esto no estaba escrito en ningún libro, ni era ningún camino tradicional, ni nada. Simplemente fue creer en una idea durante la pandemia. Yo en la pandemia trabajaba como si asumiera que íbamos a salir de la pandemia. Obviamente hay días que uno decía, che, ¿saldremos de esta? O sea, porque te da la nafta hasta un tiempo. Podés aguantar hasta que se te acaba la guita. Pero ¿y qué hacían en ese momento? O sea, llega la pandemia. Llega la pandemia, antes de que se empiece formalmente la pandemia ya se empezaba a hablar. Entonces había gente que decía, en febrero, che, yo no quiero viajar en este contexto. Entonces, ver con la naviera cómo se devolvía. Cuando ya, entonces empiezan a cancelar reservas. Cuando empieza la pandemia, nosotros teníamos muchas reservas por navegar. Entonces esas reservas podían elegir o la devolución o reprogramar para un futuro crucero. Entonces una de las cosas que hicimos fue tratar de que los fondos de los pasajeros queden en las compañías navieras para que ese viaje lo puedan hacer más adelante. Y básicamente el 85% de las reservas optaron por dejar los fondos en la naviera y poder concretar los viajes. Entonces, por un lado fue tratar de defender esas reservas y en el caso que el pasajero no quería, por supuesto se devolvía. Hay gente que decía, yo tengo 85 años, devolveme lo que puedas, pero dame algo. Y bueno, por suerte las compañías navieras también respondieron muy bien. Las compañías, sobre todo yo era representante de Royal Caribbean en ese momento y Royal Caribbean respondió de sobremanera, cumplió con todo el mundo, devolvió todo lo pagado. Claro, pero la gente no sacaba más nada. O sea, ahí se frena todo el mercado. O sea, se termina se vendía cero. Se vendía cero. Cero. ¿Y ustedes cómo hacían para sostenerse? ¿Era solo con los fondos que tenían hasta ese momento? Sí, a ver, estamos en la Argentina y para llevar un negocio en la Argentina es importante saber que la Argentina va a ser una montaña rusa. Hay veces que no va a ir bien y hay veces que vamos a pasar dificultades. Por eso siempre hay que tener espalda para aguantar la mala, porque la mala tampoco dura para siempre. Siempre que llovió paró, pero siempre que paró se viene la tormenta. Entonces, siempre somos muy prudentes y tratamos de trabajar con mucho respaldo, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que poder respaldar toda nuestra operatoria. De hecho, muchas compañías navieras nos piden cartas de crédito, que es un fondo que inmovilizo en un banco para poder trabajar. Y bueno, o sea, teníamos muchísima liquidez en el momento que esto sucedió y eso es lo que nos permitió aguantar, porque nosotros no vendíamos previaje, nosotros no vendíamos nada, nos dedicamos a cruceros. Claro. Entonces la facturación fue cero, ni la señora que se quería ir a vacunar a Miami le podíamos vender. Claro. Entonces fue bravo, pero bueno, creo que mi equipo trabajó muy bien para replantear procesos, para diseñar la tecnología que fue el motor de lo que la etapa que vino después. Y sí, fue bravo, pero ni bien levantó la demanda, se notó al toque. Y ni bien la gente pudo viajar,
Teníamos otro problema, que con Sputnik no se podía viajar y el crucero Uf. generalmente viaja gente más grande, entonces los primeros en vacunarse eran los más grandes que tenían Sputnik, entonces la frustración de decir, hay gente que quiere viajar y no le puedo vender. Claro, Durísimo. Eso es parte del servicio que hacemos, el asesoramiento sobre qué documentación sanitaria se necesitaba en ese momento es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros. claro. Hay algunas empresas internacionales, por ejemplo, que por ahí te decían, ¿está vacunado? Sí, bueno, andá, y rebotaban en el puerto. Una Uf. locura. No. Durísimo. Pasó un montón. Pero bueno, eso es el valor de comprar una empresa argentina. Hay un responsable de eso. Claro, Si vos compras en el exterior, es problema. Andá a hacer un juicio internacional, no termina nunca. Claro, Termina claro. litigando No, en La Haya por 2 boletos, ¿viste? O sea, Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces, con todo esto me surgen varias dudas de a quién le vendés. Quiero saber si el corazón de tu negocio es vendiéndole a las agencias Sí. o a la gente. Y si es solo Argentina o también vendés en otros lugares o cuál es tu mercado principal, digamos. Bueno, mi mercado principal son las agencias de viajes. ¿Y cuáles? Si hay una agencia de viajes, por ejemplo, que tiene un volumen muy importante, vamos a decir, por ejemplo, al mundo, le puedo vender. No me interesa porque es demasiado el margen que quizá tenga que dar de comisión. Y ellos también tienen el poder de negociación para acercarse directamente a una naviera y hacer un contrato directo. Entonces, ¿en qué me especialicé yo? En agencias chicas. La Argentina tiene, nuevamente volviendo a la objetividad, tiene más de 3.500 agencias de viajes. El año pasado le vendimos a 1.300. Es un montón. Es un montón. Sí. Es un montón. 3.500 agencias de viaje emisivas. Después receptivas hay más, que son Claro. las que reciben pasajeros de afuera. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que esas agencias de viajes estaban totalmente desconectadas, pero que son un músculo muy grande. Cuando sumamos todas esas agencias pequeñas de 2, 3, 5 personas, nos damos cuenta que el liderazgo del mercado estaba ahí, no en encontrar 5 buenos clientes. Sí. Entonces, hicimos una estrategia muy fuerte para ese tipo de agencia de viajes. También atendemos agencias grandes porque les damos una solución, pero tenemos estrategias diferenciadas, pero el mayor volumen de la concentración del producto está en agencias pequeñas. La agencia que más me vende tiene el 2,5% de producción. Claro. Entonces está totalmente atomizado. Muy repartido. Para las compañías navieras, llegar a toda esa red de distribución es imposible. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué valor agregado me van a dar? Ahí está la respuesta. Claro. Excelente. Tecnología y red de distribución. Ahora, ¿cómo manejás vos la interacción con, creo que dijiste 1.500 agencias de viajes? Es 1.300, un montón. es un 1.300. ¿Cómo se maneja esa interacción? ¿Es a través de personas, vendedores, humanos o es todo sistematizado? ¿Cómo funciona? Nosotros antes teníamos el equipo comercial y de reservas juntos. Lo que nosotros hicimos fue separar el equipo de reservas para alguien que recibe un pedido de cotización, de reserva o lo que sea. Y por otro lado, nosotros tenemos un equipo comercial que no atiende consultas y que está buscando clientes, ya sea llamar a un cliente que no está vendiendo hace tiempo, lo tenemos segmentado por zonas, tenemos zona interior, tenemos Uruguay, tenemos, por ejemplo, también Buenos Aires, como una plaza aparte. Entonces, tenemos una relación bastante cercana. Lo que nosotros queremos es que la gente de viaje tenga una persona, tenga un ser humano. Por eso yo no quiero a mi equipo haciendo reservas y con las manos en el teclado. Los quiero hablando por el teléfono. Ellos viajan, tratamos de que cada vez que hay una oportunidad, trato de que viaje mi equipo. Y desde ese lado, bueno, trato de que ellos expresen su valor agregado, que le expresen al cliente su expertise, que le den la seguridad, que le digan yo estuve en este barco, mi colega estuvo en este barco, es para tu pasajero. Entonces creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que la tecnología también reduce mucha carga operativa y hace que el tiempo de los colaboradores que yo tenga estén en valor agregado y no en procesos mecánicos. Claro, totalmente. Y ahora me surge una duda, que es el tema de All Inclusive, que entiendo que es una competencia directa. ¿Cómo se manejan con el All Inclusive, que es como el mismo servicio, creería, pero en tierra? Bueno, es muy buena tu pregunta. En Argentina hay un mercado de All Inclusive que es gigante, sobre todo en el interior. Argentina consume All Inclusive de una manera que es totalmente, no sé, bizarra. Ahora, por un lado es competencia y por otro lado los cruceros presentan una nueva oportunidad. A ver, primero el crucero también se puede hacer All Inclusive. Hay navieras como Celebrity Cruises, MSC, Costa Cruceros que tienen la oportunidad de comprar con paquete de bebidas, con Wi-Fi algunas. Entonces,
hay posibilidad de irse ya con todo incluido. Si yo quiero viajar con Costa, con MSC de Buenos Aires a Brasil, también me puedo ir bajo la modalidad All Inclusive. Ahora, el All Inclusive generalmente tiene una ventaja. Está en el Caribe, está en países de habla hispana y no requiere visa de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde se vende mucho All Inclusive? Y en interior. Venir a Buenos Aires, hacer la visa es venir 2 veces, es pagar la visa sin saber que me la dan, Claro. pagarla por toda mi familia. Claro. Capaz que yo tengo, pero mi hija no. Entonces, Entonces, a veces, nosotros vendemos mucho lo que es Sudamérica, desde Buenos Aires a Brasil, desde Buenos Aires a la Antártida, mucho Caribe, desde Miami, o la Florida, más que Miami, Sí. y algo de Europa. Pero hoy algo que es una novedad de la industria es que Royal Caribbean, por ejemplo, está posicionando un barco todo el año en Cartagena y Colón, en Panamá. Entonces, eso lo que permite es no tener necesidad de visa a Estados Unidos. Además de esto, también ellos, bueno, a mí no me gusta mucho, pero le dicen tropicalizando el producto, lo cual lo adaptan más para un mercado latino, tratan de tener más tripulación en habla hispana, tratan de adaptarle el menú para que no sea tan americano. Entonces, es una propuesta que se va adaptando. Y esto también se suma a propuestas que tiene Norwegian, que tiene Costa Cruceros, también en República Dominicana. Entonces, una de las apuestas que yo tengo para este año justamente es empezar a decir, hay una competencia directa que hoy los cruceros levantando limitaciones de idioma y limitaciones de visa de Estados Unidos, Sí. está en condiciones de jugar de igual a igual. Y además yo estoy convencido de que el crucero, la relación precio-calidad es imbatible. Es mucho mejor servicio que la mayoría de los all inclusive que viajamos los argentinos. Mirá. Mejor gastronomía, mejor servicio, mejor entretenimiento, la posibilidad de conocer varios destinos. Sobre todo los cruceros de Caribe sin visa hacen el mejor Caribe, que hacen Aruba, Curazao, Bonaire, o el de Costa que hace República Dominicana. Son Lindo. realmente destinos paradisíacos, mucho más lindos que los cruceros que salen desde Miami, digamos. Claro. Entonces, eso es una oportunidad y las navieras están viendo también esa oportunidad y están poniendo su alternativa. Todavía no es muy fuerte, pero bueno, ahora tenemos temporada todo el año con Royal Caribbean. A nivel contexto también yo creo que esto pasa también porque en Estados Unidos se ve una recesión. Entonces tenemos que venir a buscar los mercados o sea, cuando Estados Unidos deja de empujar, las ventas tienen que venir de otros lugares del mundo. Claro. Entonces volvemos a ser protagonistas porque Estados Unidos venía con una potencia muy fuerte y ahora nuestro mercado vuelve a ser totalmente protagonista. ¿Y cómo ves esto de, bueno, hablábamos de distintos países, la estacionalidad de verano-invierno, las 4 temporadas que hay acá en Argentina? ¿Cómo ves la venta de pasajes de cruceros en base a las distintas épocas del año? Si está muy marcado, si se suele repartir o intenta repartirlo un poco más para que en verano no sea claramente en verano creería que es la más fuerte, pero ¿cómo hacen para repartirlo y que todo el año la gente viaje? Porque el crucero tiene diferentes productos. Entonces, para ponerlo de una manera por ahí simple, la estacionalidad en Argentina se vio alterada por 2 millones de factores. Cuando teníamos elecciones, tipo de cambio, pongo impuestos, veo el dólar barato y compro cualquier cosa. Che, se terminan las cuotas, entonces como hay cuotas, hay 18 cuotas, compro cualquier cosa a cualquier lado, pero porque lo pago en 18 cuotas. O sea, hemos tenido comportamientos bastante anómalos como mercado. Hicimos un punto. Pero sí, se distorsionó muchísimo, porque todos los años que uno va viendo en la Argentina, por elecciones, por tipo de cambio, por atraso, por distintos factores que van afectando, lo que vamos viendo es que bueno, viste, determinan el comportamiento del consumidor más que la típica estacionalidad de la demanda. ¿Cuándo es temporada alta para nosotros? Principalmente es septiembre, octubre, noviembre. Eso es cuando vendemos para navegar en enero, febrero. Pero el Caribe tiene demanda todo el año, es por ahí un poco menor. Después tenemos toda la demanda de Sudamérica, que eso está bueno porque en Sudamérica generalmente los precios empiezan de abajo para arriba. Entonces el que compra primero compra más barato. Entonces las navieras han comunicado muy bien este concepto, entonces no tengo un montón de gente desesperada por comprar. Es más, en diciembre los barcos ya están todos llenos. Claro. Queda alguna que otra cabina dando vueltas, pero los barcos ya están llenos. Entonces, para mí la venta de Brasil no es la típica estacionalidad de la demanda en Argentina, sino que están acostumbrando al pasajero a pensar, a resolver sus vacaciones antes, porque el que la resuelve antes tiene la cabina con, qué sé yo, por ahí, algo que pasa. Los barcos no tienen muchas cabinas para 4 personas. Y las familias, esas cabinas las demandan mucho. Bueno, el que compra en abril, mayo, junio, se la va a llevar. El que va en octubre, noviembre, ya va a tener mucha dificultad para conseguir una cabina de esas en enero.
Entonces tenemos bastante homogénea la demanda. Ya no es que tenemos un mes que hacemos una diferencia enorme y otro mes que perdemos dinero. Antes era más así. Hoy lo veo, también tenemos demanda de Europa ahora. Entonces cuando tenemos diferentes demandas que se van compensando. Claro. O sea, cuando vendemos Caribe, no vendemos Europa, cuando vendemos Europa, cuando no vendemos Brasil. Después tenemos una leve remontada con vacaciones de invierno. Entonces, está bastante prolijo con un pico en octubre-noviembre, diría. Claro, perfecto. Bien, se va distribuyendo. Y, a ver, antes contabas que armaste el sector de marketing en la empresa y hace un ratito nos contabas que era como un trabajo muy artesanal de trabajar con cada agencia y, bueno, contarles los mejores cruceros, que ellos te quieran seguir comprando, que ellos trasladen eso a sus clientes. ¿Cómo es el marketing de Organfuro hoy en día? ¿Por dónde pasa y cómo se llega a los clientes? Bueno, en el mercado de agencias, lo que nosotros tratamos de hacer principalmente en el mercado de agencias es tratar de resumir lo que es relevante y lo que no. Hay demasiada información. Todas las compañías tienen muchísimo para comunicar y comunican todo el tiempo, pero es imposible retener todo lo que plantean. Entonces lo que tratamos de hacer es hacer una síntesis, cuáles son las mejores promociones, tratar de capacitar sobre los diferentes productos, pero nosotros cada capacitación que hacemos estamos con 100 y pico de asistentes. No podemos ir a visitar 1.300 agencias por todo el país. Claro. Es imposible. Entonces, muchas veces es tratar de ir tirando novedades. Hay cosas que no funcionan. Es, por ejemplo, los estados de WhatsApp. Por ahí sacamos promociones y las agencias las piden. Mirá. Se las distribuyen a sus clientes porque la agencia trabaja con su cliente por WhatsApp. Entonces, si yo trabajo en mail y la agencia trabaja WhatsApp, lo que necesito es mandárselo por WhatsApp para que por WhatsApp se lo mande a su cliente. Entonces, algo que yo creo que es central es pensar que es un cambio que capaz que hicimos nosotros cuando dejamos de que nuestra principal función sea representar compañías de cruceros. Lo que nosotros por ahí decimos es pensar desde la demanda y no desde la oferta. Es pensar desde el cliente, no pensar desde lo que dice mi proveedor. Claro. Entonces, eso nos hace escucharlos más, por decir una pavada, qué sé yo. A veces hay cuestiones que los clientes me piden cuenta bancaria en el Nación, porque Nación tiene sucursales en todo el país y Santander o ICBC, que son los bancos que trabajamos principalmente, no tienen. Entonces te tenés que ir adaptando a lo que solicita el cliente. Totalmente. A nivel pasajero es lo mismo. Ya nuestra comunicación no es tanto tal compañía tiene tal descuento, tal compañía sale con bebidas, sino que es, por ejemplo, vos que sos una familia que veraneas en la costa, tenemos esta alternativa. O sea, hay mucha gente que estaría dispuesta a tomar un crucero, simplemente nadie le presentó de la forma correcta la opción. Claro. Algo que me llevo de todo lo que comentás es aportar valor, que lo nombraste mucho, Sí. y adaptarse al cambio, que también es algo que pasaste por todo ese tiempo. Así que esas dos cosas me las llevo a mí para pensarlas. Es que es un mundo donde tenemos que tener muy claro cuál es el valor que vamos a tener que aportar. O sea, hoy ya estamos hablando con ChatGPT, ya hay cosas que uno resuelve con eso. Entonces, ¿en cuánto tiempo alguien puede cotizar un viaje por ChatGPT? Bueno, ¿por qué me tendría que elegir a mí? Claro. La respuesta es valor agregado. ¿Cuál? Bueno, veremos cuál. O sea, hoy tengo una propuesta de valor con la cual soy líder de mercado. Ahora, el día de mañana no sé, pero vamos a tener que principalmente escuchar lo que dice el mercado, lo que dicen nuestros clientes, para poder abastecer de lo que ellos están necesitando y no de lo que yo les quiero ofrecer. Creo que ese es el concepto que nosotros tratamos de inculcar en la organización. Es un trabajo muy a conciencia, parece. Sí, totalmente. Muy interesante. Bueno, si te parece, vamos con un ping-pong. Tenemos acá un par de preguntas que nos interesan mucho y que el público que quiere saber. La primera ¿es verdad que hay un día para sacar tickets más baratos que los demás? ¿O eso es humo? Depende de la naviera, pero sí, puede ser verdad. No es que hay un día a la semana o un horario, pero por ejemplo, una de las compañías que represento cambia la promoción todos los viernes. Entonces, nosotros ya sabiendo cómo es esto, tratamos de que el viernes decirle, si querés tomamos una reserva, pero volvemos a conversar el lunes, porque el lunes capaz que hay otra cosa. Claro. Entonces, sí, hay algunas navieras que lo hacen. Hay navieras que, por ejemplo, tienen un mes, por ejemplo, MSC tiene el mes del crucero, hace muchos años. Y el pasajero que compra ya sabe que tiene que esperar el mes del crucero, que es cuando más barato le va a salir, que generalmente es abril, mayo, junio, en algún momento. Claro. Cada uno tiene lo suyo, entonces. Cada uno a su manera trata de buscar su ventana
pero sí. No necesariamente es tan lineal, pero sí cada naviera tiene sus lógicas para buscar las oportunidades y el que quiera aprovecharlas las pueda aprovechar. Perfecto. Después, algo que también hablaba mucho es por qué el pack de bebidas es tan caro en los cruceros, que suele pasar que cuando lo sacás, creo que principalmente cuando lo sacás en el momento, como que ya es bastante alto el valor comparado a antes. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Hay algunas navieras que es más caro y hay otras que no. Pero hay compañías que un paquete de bebidas te puede costar $120 por día, por persona. En mi consideración es más conveniente ir y comprar. El argentino no es tan alcohólico. O sea, nos gusta tomar, pero no tomamos como el americano. El americano Sí. capaz que está tomando de las 10 de la mañana en la pileta, a las 6 de la tarde está insolado y ya Sí. terminó el día para él. Pero el argentino no es tan consumista de alcohol. Entonces, yo recomiendo en este tipo de navieras pagar los tragos que querés tomar, que te va a salir más barato. Pero hay otras navieras, por ejemplo, es el caso de Celebrity Cruises, que podés contratar con las bebidas y Wi-Fi, no es mucha diferencia más y ya te vas con todo incluido. El caso de MSC, el valor aproximado de las bebidas es de $49 por día. Es muy barato. Entonces, en ese caso sí es recomendable. Lo que pasa es que no funciona la misma lógica para todas las compañías navieras. Perfecto. Con Costa lo mismo, es más barato comprar las bebidas y llevártelas de acá más que ir comprando a bordo. Pero no todas las navieras responden ante la misma lógica. Por eso es importante que el pasajero se asesore bien, porque por ahí dice, no, son carísimas. No en todas, no en todas las compañías. Hay compañías que son más caras, hay compañías que son más baratas. Si te gusta chupar, entonces capaz que es una compañía es para vos y no es la Claro. otra. Bien. Bueno, ahí desmitificaste un poco eso. Vamos con otro mito que es el Wi-Fi. ¿Es caro? ¿Hay buen Wi-Fi? ¿Es muy difícil tener Wi-Fi en el medio del mar? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es? Bueno, hay algo que es maravilloso que es Starlink y que los barcos lo empiezan a incorporar. Lo que pasa es que una cosa es un barco del 2015 en adelante que ya fue preparado para tener Wi-Fi, pero hay barcos que son del 90 y pico, principio del 2000, que capaz que no fueron diseñados para tener repetidores por todo el barco. Entonces, los barcos nuevos tienen un Wi-Fi que vuelan. Y ya salen con Starlink, que es el caso de Samara, es el caso Claro. de... Tiene internet de alta velocidad, podés hacer este programa de streaming y sale perfecto. Excelente. Entonces, pero hay compañías con algunos barcos que no son tan actuales, que tienen un internet que le cuesta un poco más, que en algún lugar del barco quizá no haya tan buena señal, porque bueno, es algo que vino después, es una modificación que no estaba contemplada cuando se hizo el crucero. En cuanto al precio, son $10-20 por día, ¿no? Claro. Por el paquete de alta velocidad. Con uno tenés internet para chatear, ver el diario, qué sé yo, y con otro tenés Todo. ya para hacer un vivo en Instagram. ¿Cómo nos ves desde un crucero? Estaría para hacer la próxima entrevista, hacemos en un crucero. Cuando No quieran. estaría mal, Cuando bueno. quieran. Después otra consulta que teníamos es, ¿cuál es el destino que ves que los argentinos más sacan o el que más sorprende? El que más compran es Brasil. El crucero a Brasil desde Buenos Aires es una alternativa imbatible. A ver, ¿qué le ofrecemos a una familia? Le ofrecemos salir de Buenos Aires, no manejar en la ruta, que acá las rutas se colapsan en enero. Le ofrecemos Brasil, playa, calor, caipiriña, que el argentino tiene cierto fanatismo por Brasil. Salir con DNI del país. Y obviamente para lo que es una ama de casa, o sea, o para una familia, no hacer una cama, no cocinar, tener entretenimiento todas las noches, porque, a ver, si vamos a Mar del Plata y queremos ir al teatro todas las noches, somos 4 y nos estamos gastando $150 capaz. Claro. Entonces el crucero ya todo eso lo tiene incluido. Y los chicos experimentan como una libertad, que están muy cómodos, están en un ambiente como controlado, tienen áreas de chicos, por ejemplo. Tienen áreas para niños que están divididas por edad, no sé, de 3 a 6, de 6 a 10, de 10 a 14 y de 15 a 17, no sé, por decir una cosa. Entonces cada uno tiene sus actividades, pero vos padre podés decir, dejo a mis hijos acá, que tienen chicos, todos argentinos, sobre todo en los cruceros de Brasil, y vos irte a tomar algo, ir a hacer otra cosa. Entonces, la realidad es que creo que como propuesta para una familia es imbatible. Claro. Es imbatible y no es caro, es un producto que no estamos hablando. Si vas a la costa es más caro. Mirá, eso es algo para competir que está bueno. O sea, es una alternativa viable. Argentina está muy cara hoy.
salir a cenar, ir al teatro. O sea, si queremos comparar lo mismo contra lo mismo, Claro. Sí, no te preocupas de nada. no te en el preocupas de crucero. nada, te vas con todo resuelto. Perfecto. Después otra consulta, también en ping-pong, pero un poco pensando en el futuro, es ¿qué tendencias ves de innovación que están ocurriendo, que ves que van a ocurrir en tema cruceros? Y también relacionado a eso, si la inteligencia artificial tiene acá su innovación o está ajeno de todo esto que estamos viendo, esta ola impresionante que está ocurriendo. A ver, yo creo que hay muchísimo para hacer en tecnología. Podemos, a ver, por ejemplo, te cuento algo que tengo en carpeta, que es por ahí poder comparar cruceros desde la cantidad de horas que tiene en puerto una salida con otra, de poder trabajar con reviews, de poder trabajar con diferentes instrumentos. De nuestro lado, por supuesto, mecanizar, o sea, hacer más automáticos los procesos que tenemos. Creo que hay muchísimo para hacer, muchísimo. O sea, yo creo que tengo laburo de acá a 10 años, ya es simplemente irlo sacando, pero ya está. Y en cuanto a la inteligencia artificial, sí y no. Yo creo que la inteligencia artificial es un aliado, pero no tiende a reemplazar a la gente de viajes. Porque yo, por ejemplo, haciendo pruebas, no sé, el otro día estaba en Estados Unidos y alquilé un Tesla con un colega y yo lo jodía porque él decía que no usaba ChatGPT. Mm. Y yo ya había manejado Tesla. Entonces le dije, bueno, pregúntale a ChatGPT. Que no quiero, que no quiero, que no quiero. Entonces estaba ahí con la llave, no sabía dónde apoyarla y bueno, tira a ChatGPT una simple pregunta y se contestó. Tenés que apoyarle el cartoncito en el parante y se abre. Pero yo lo he probado para asesoramiento de cruceros y no es 100% preciso. No da una solución completa. Claro. Entonces yo creo que todavía la inteligencia artificial que hay todavía no reemplaza el valor agregado que aporta un agente de viajes. Yo creo que es una fuente de consulta, pero siempre tiene que haber un visto bueno, tiene que haber una revisión de lo que se dice, porque hay veces que el ChatGPT puede pifiar. Sí, sí, totalmente. Y acá cuando la pifiamos en las vacaciones, te digo un ejemplo, hay cruceros que son para gente más grande, cruceros que son más tranquilos, cruceros son más caros, cruceros que son de joda, cruceros que hacen mejores itinerarios. Y yo creo que lo peor que uno le puede hacer a una persona es mandarle al crucero que no es. Porque si vos querés el crucero de la joda, y yo te puedo dar una naviera de ultralujo que vas a comer espectacular, que vas a tener spa, que te van a atender como una reina. Ahora, capaz que te fuiste porque querías joda. Entonces te vas a equivocar el barco. Y entonces te pegás un embole tremendo y capaz que por más que el barco estaba buenísimo, capaz que estaba buenísimo para otra persona. Claro. Y por eso creo que la interpretación de qué es lo que busca el pasajero, qué quiere, creo que ChatGPT no está preparado para contestar, al menos de la forma que nosotros indagamos. Para mí la indagación es central en un proceso de ventas, porque si no entendemos qué es lo que quiere el pasajero o el agente de viajes, es muy probable que fallemos. Entonces, por eso nos va bien, por eso tenemos calificaciones muy buenas en Google, o sea, tenemos buenos reviews, que es por dar un buen asesoramiento. Ahora, yo no pondría mis manos, mis vacaciones en ChatGPT. Claro. No iría al Perfecto. crucero que me dice ChatGPT, probablemente no. Perfecto. Es una buena recomendación, entonces. Para ir cerrando, ¿qué dirías a alguien que está escuchando el podcast que se quiere meter en turismo o que está estudiando o simplemente una persona que está acá escuchando y que quiere un consejo de una persona que pasó por todo esto y bueno, le falta mucho más por vivir todavía? A ver, yo creo... A ver, conocí mucha gente que trabaja en turismo, pero que su formación no es turística y en mi caso es de comercio exterior, mi socio estudió procedimientos industriales, química, estudió un montón de otras cosas. Pero de alguna manera creo que es siempre importante explorar. Creo que hay mucha gente que sabe mucho de turismo. Hay gente que es un rubro que tiene gente muy grande. Entonces hay gente que tiene 60 años, que viajó por todo el mundo y que sabe mucho. Ahora, creo que lo que hay que explorar es justamente lo que son las cosas que no son tan así, las formas de comercializar, la forma de, por ejemplo, ser creativa, creativo y comunicación en lo que es redes sociales. Creo que es importante trabajar sobre tecnología. Creo que son importantes los nichos. Por ejemplo, algo que por ahí ustedes no saben, pero si yo vendo un boleto aéreo, la comisión de la aerolínea es el 0, el 1%, es nada. Las agencias de viajes no ganan prácticamente nada vendiendo boletos aéreos. Mira. Pero eso un día se automatizó y quedó así. Ahora los cruceros siguen por ahí pagando más comisiones porque requieren de una intermediación. Si Claro. no la necesitarían, no la pagarían. Claro. Entonces, pero eso es un nicho. El crucero es un nicho. Una persona que va a un crucero tiene dudas, necesita entender a dónde va, necesita confiar en alguien.
Entonces yo creo que es ir a esos nichos, ya sea, qué sé yo, hacer cabalgatas para cruzar los Andes. Yo no le compraría a ChatGPT una cabalgata para cruzar los Andes. Necesito hablar con un ser humano. Totalmente. Sí. Porque es un tipo de experiencia. Para comprar un vuelo, ¿y qué es un vuelo? Un asiento. Todos iguales. O sea, un centímetro más, centímetro menos. El valor ahí es en aportar Pollo, pasta, saber la experiencia. pollo, pasta, pescado, no hay mucho más. Claro. Es un commodity. Un hotel básicamente también es un commodity. Ubicación, foto de la habitación, desayuno o no desayuno. No hay muchas variables. En un crucero es todo. ¿Dónde dormís? ¿Cómo te atienden? ¿Dónde comes? ¿Qué puertos visitas? ¿Qué hacen tus chicos? Es demasiado, entonces no es un commodity. Por eso creo que es importante diseñar productos, creo que es importante trabajar tecnología, formas de comercializar. Capaz que no somos los mejores agentes de viajes, pero somos muy buenos para llegar a las personas. Conozco casos de gente que han trabajado muy bien redes sociales y comparten sus propias experiencias. Entonces a veces mostrar de primera mano la experiencia que vivís. Yo lo hago, yo cuando viajo siempre filmo y voy comentando un poco lo que voy haciendo, y porque para mí no es lo mismo mandarte un render de la naviera o decirte, este soy yo, este es Joaquín, que está en este barco y esta es la playa y estoy filmando esto con mi celular. Claro. Para mí eso tiene otro valor. Yo lo veo así. Te quería preguntar justo sobre eso porque suena muy a compartir una experiencia como si fuera una recomendación a un amigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante es para ustedes viajar? ¿Y cómo manejan eso? Porque, a ver, tampoco puedes ir a todos los cruceros del mundo para saber cuáles recomendar. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Ustedes viajaron en crucero? No todavía. No todavía. Las próximas vacaciones después de esta charla me parece que van a ser. Entonces, Nos convenciste. a ver, vos ¿en quién pondrías, a ver, en tus manos las vacaciones? O sea, si vos vas a tomar un crucero, que es algo de nicho. O sea, yo no me autopercibo agente de viajes, no entiendo que mi equipo no son agentes de viajes, creo que son expertos en cruceros, es diferente. Ahora, creo que todo lo que es turismo es importante conocer, no es lo mismo. Yo algo que siempre comunico y lo digo en todas las presentaciones que doy de cara a las agencias de viaje o pasajeros, que nosotros mi equipo trata de conocer los productos de primera mano, ya sea conociendo los barcos en el puerto de Buenos Aires o navegando. A nosotros nos llegan invitaciones constantemente para ir a una conferencia en Miami, en Celebrity, para ir ahora, mandé una chica a una conferencia a las Bahamas en Royal Caribbean. Claro. ¿Por qué? Porque después esa gente tiene que haber vivido la experiencia. Entonces, no nos podemos pasar la vida viajando, pero a medida que van surgiendo oportunidades y las compañías navieras muchas veces nos invitan a conocer los productos. Yo ahora estuve un mes afuera, hice Costa en Brasil, MSC en Nueva York, MSC el World America, el último barco en Miami, y después el Norwegian Aqua en Miami. Entonces, si un día querés un crucero, te puedo asegurar que te vas a sentir muy cómodo hablando conmigo, porque vas a estar hablando con una persona que tiene más de 80, 90, 100 cruceros, no los cuento más, pero debo tener 90 cruceros hechos. Zarpada. Sí, tiene mucho sentido. Y más o menos 8, 9, 10 por año. Entonces, yo no sé si vos te querés ir con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, de joda, a estar tranquilo, o hacer el programa a laburar desde allá. Para eso es importante que yo te entienda qué es lo que vos querés, pero también que de vos del otro lado, alguien que conozca y que vaya vivido la experiencia y que se pueda ser empático y que pueda ponerse en tu lugar. Que eso es lo que yo trato de que mi equipo viaje también mucho. Y hablando de recomendaciones, ¿a quién recomendás para que venga al podcast para tenerlo acá sentado en la silla en la que estás vos? Mira, la verdad que yo me sentí muy cómodo, me gustó mucho el programa. Muchas gracias. La verdad que me encanta el enfoque que le dan. Y yo creo que tienen que traer a alguien joven, alguien que venga con ideas más disruptivas. Yo tengo un amigo mío que es CEO de Romedical, que es un centro de estética muy conocido, de muy buen poder adquisitivo. La verdad que creo que él les puede aportar su visión, que también tiene una formación tecnológica muy buena y de iniciativas de valor agregado. Siempre que lo veo me está hablando de nuevas formas de comercializar. Por ejemplo, no sé, él tiene los centros de estética, pero el otro día me contaba algo, por ejemplo, los fines de semana, como tiene las máquinas y está apagado el consultorio, entonces, por ejemplo, tener un vehículo donde tengan las máquinas y que vayan a domicilio a hacerlas. Eso es pensar desde la demanda. Mirá. Bien. Eso es pensar desde la demanda. Entonces me encuentro con un socio disruptivo que muchas veces, cuando necesito discutir una idea, es como que nos podemos sentar los dos y hablar de igual a igual, más allá que él trabaja en estética y yo trabajo en turismo. Excelente, lo tomamos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, la estuvo buenísima, la pasamos muy bien. Sí.
Y bueno, nuevamente muchas gracias a Report por auspiciar esta entrevista. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Tengo acá el machete, Report News Argentina, tanto en Facebook como en Instagram. Pueden entrar a chusmear su página de internet, reportmedia.info. Así que nada, síganos síganlos a ellos, a nosotros también en nuestras redes, detrás del puesto.podcast. Suscríbanse en YouTube, en Spotify. Bánquennos, comenten qué les parece el programa, quién quieren que sea el próximo invitado. Toda la gente de los cruceros puede comentar y ver el programa ahí con Joaquín. Así Totalmente. que mil gracias nuevamente por sumarte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, estuvo muy bueno.